Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo desde casita, aquí en la Ciudad de México, en medio del encierro que ya va para más de 100 días. Hace mucho que no hago video. Los acontecimientos en este año, bueno, se han dado uno tras otro, sin posibilidad de descansar, man. Hoy, sin embargo, bueno, pues me animo nuevamente. Eso que oyen es la Clio. No le hacemos caso, pero bueno, pues aquí estamos. Hoy, sin embargo, les decía, me animo nuevamente gracias al aliento que me dan personas como Francisco Caraza, Cindy Villalobos, Armando Escoto, mi estimada amiga la Macuspanita, también mi hermanita la Beba, mi hermanota Gabriela Zavala, Vladi Palma, Karen Rodríguez, John Links, Arturo, Don Satanás, Claudia de Sinaloa, Chairo Sard y muchos otros que con un mensaje directo en Twitter, un WhatsApp o un correo me animan a volver a subir videos al YouTube. También agradezco, por supuesto, las pláticas apasionadas de mi familia con la que he pasado la mayor parte del confinamiento. En fin, hoy voy a hablarles sobre para variar, la oposición inexistente que se la pasó despotricando contra el reciente viaje que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos para visitar a su homólogo Donald Trump con el pretexto de la puesta en marcha del TEMEC. Y bueno, pues que fue un acontecimiento de gran importancia a Kende y allende las fronteras. Como nunca, me llamó la atención los deseos exacerbados de los grupos contrarios al presidente porque todo saliera mal. En redes sociales, particularmente en Twitter, que es donde tengo más interacción, los mensajes de odio, animadversión, rencor y antipatía estuvieron desbordados. Personajes como Mariana Gómez del Campo, sobrina de Felipe Calderón y enemiga jurada del presidente, hizo publicaciones llenas de tirria, resentimiento, aversión y desprecio. Uno de sus tweets mostraba a López Obrador subiendo al vuelo comercial cargando una caja de huevo como si fuera su equipaje. Tuvo tal rechazo que la señora Gómez del Campo prefirió eliminar la publicación y horas después, por el mismo medio, ofrecer una disculpa, comillas, para los que pudieran haberse sentido ofendidos. Otro caso similar fue el de Javier Lozano, que dejó ver su aversión, sus fobias y publicó sus deseos de que todo saliera mal con una rabia, una hazaña y un desdén de proporciones inenarrables. En su encono, incluso intercambió tweets con el embajador estadounidense en México, Christopher Landó, a quien le reclamó, vean nada más, la sugerencia que éste le hiciera al presidente para que llevara Guayabera a Washington, pues dijo Landó, el calor en esos días supera el que regularmente se vive en Tabasco. Lozano se olvida que ya no es funcionario. Olvida también que no cuenta con un fuero. Es curioso, a mí me parece muy curioso, que a pesar de eso sienta que habla entre pares, cuando siempre ha sido un tipejo insignificante. Y hoy, además de insignificante, no detenta puesto alguno, pues incluso en el Consejo Coordinador Empresarial prescindieron de sus servicios a los 10 minutos de haberlo nombrado vocero. Hoy por hoy, toda la mal llamada oposición se encuentra desarticulada y sus líderes más visibles se exhiben mañana, tarde y noche en su más amplia ignorancia y oscurantismo. Siguen sin entender y sin explicar, si es que hubiera algo que explicar, por qué perdieron las elecciones de manera apabullante. Viven atrasados, en la inopia, y en ese atraso es que se muestran en toda su tosquedad y rudeza. Desconocen lo que les pasó aquí en México, siguen sin enterarse de su derrota y en ese desconocimiento de la política doméstica, digo, si no entienden que fueron derrotados en lo doméstico, bueno, pues
menos tendrían que opinar, pero así se atreven todavía a opinar acerca de la política exterior. Mientras ellos fueron gobierno, mostraron en lo doméstico y en lo exterior una gran incompetencia e incapacidad. Desde la ingenuidad de Fox en su clásico Come si te vas, a las necedades de Castañeda o al iletrado de Videgaray, que llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, recordarán, a aprender, según sus propias declaraciones. ¿Cuántos ridículos internacionales pasamos con Fox o Peña Nieto? Ustedes acuérdense, ahí me la platican. Hubo un solo lugar, uno solo, en el planeta en donde se haya parado Felipe Calderón, en donde no lo recibieran con gritos de asesino, en donde Peña pudo no mostrarse simple, mal informado y alejado de la realidad. No hubo foro en el que se parara en donde hiciera un papel más o menos digno. Esta oposición, en su soberbia, no se da cuenta que se la pasan insultando a los ciudadanos a los que dentro de poco tiempo les van a pedir el voto. ¿Con qué cara van a recorrer los distritos cuando empiecen las contiendas electorales? ¿Por qué, en vez de clasismo y racismo, mejor nos explican cuáles son sus proyectos para gobernar? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus ideales? En este tiempo que han pasado fuera de los puestos de gobierno, ¿de qué han nutrido sus pensamientos? ¿Qué conceptos o nociones van a utilizar para llamar al voto? ¿Cuál es su percepción del país? ¿Cómo pretenden lograr un cambio de modelo o de paradigma? ¿Tienen una visión del país distinta a la actual? Bueno, ¿cuál es? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuál será el propósito con el que se moverán para obtener de nueva cuenta el poder? Hoy por hoy, solamente han mostrado cuánto les duele haber perdido privilegios y negocios al cobijo del poder, porque hasta para eso, si no es al cobijo del poder, son unos incompetentes que no pueden hacer negocios por su propia cuenta. Siguen sin mostrar ingenio o inteligencia, pues hasta para proferir insultos se quedan bastante cortos. ¿Cómo debería, según ustedes, oposición, cómo debería ser la gobernabilidad del país? ¿Cómo deberían ser las relaciones exteriores? ¿Cómo debería de ser el combate al narcotráfico y las redes de lavado de dinero? ¿Cuáles son sus propuestas para la recaudación de impuestos? Eso es un punto muy interesante. El presidente ha cobrado ya el SAT bastantes impuestos que se debían, del orden de 50,000 millones de pesos. Ahí me la platican. ¿Cómo es con esta oposición que discrimina y que se la pasa con sus discursos clasistas y racistas, que van a presentar igual un programa contra la discriminación? Además de oponerse al Tren Maya, por oponerse, porque no dan razones, ¿qué propuestas son las que ponen por delante para el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales? Supongo también que con el trato misógino que le dispensaron a Rocío Nale, es que han de tener una agenda nacionalista eficaz y eficiente para la energía del país. ¿Cuál es su proyecto para reactivar la economía y el campo mexicano hacia la suficiencia alimentaria? ¿Cómo piensan darle conectividad a todo el país? ¿Cómo piensan combatir la corrupción? El turismo, que es palanca de desarrollo, debe de promoverse a nivel mundial. ¿Cómo piensan hacerlo? Lo mismo vale para la cultura y todos los demás rubros que le dan viabilidad a una nación. ¿Cuál va a ser su política migratoria y de defensa a los connacionales que envían miles de millones de dólares cada año, siendo ahorita, hoy por hoy, la primera entrada de divisas al país? Y por sobre todas las cosas, tienen que explicar a los posibles electores por qué no hicieron antes cualquier medida que propongan. Porque ustedes, oposición, ya fueron gobierno. ¿Qué les pasó? ¿Se chingaron la rodilla o qué onda, no? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Hoy por hoy,
La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos fue un éxito. Las expectativas negativas de la oposición no se cumplieron. Las del gobierno, las expectativas del gobierno se rebasaron. No es con polarización o discursos de odio como van a recuperar el poder. Tienen mucho trabajo por delante. El próximo año hay elecciones generales y habrá casi 3,000 puestos de elección en juego. Desde ya, desde ya, tendrían que estarnos explicando por qué la gente tendría que volver a confiar en ustedes. La oposición tiene que empezar a aportar ideas nuevas. Debe tener una nueva mística y una comprensión amplia de lo que sucede en el país. Deben de sorprendernos con imaginación y no con la cortedad de los insultos. Deben de esbozar planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo. Hoy por hoy, si sus mejores cartas son Lozano, Javier Lozano, Mariana Gómez del Campo, Gilberto Lozano o Tumbaburros y Marco Cortés, bueno, pues es que están completamente perdidos de lo que se requiere en México. Tienen que mirar hacia las ideas y el estudio y deben de tener un programa mínimo de trabajo. México requiere una oposición, pero no la oposición golpista, enferma de poder, que han dejado ver desde que triunfó Andrés Manuel. México requiere una oposición responsable. Lo seguimos esperando. Muchas gracias a todos por su atención.